Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña el Contralor Nelson Yaque y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. Contralor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, como saben, la Contraloría General de la República es pues el máximo ente, ¿no es cierto?, dentro del Sistema Nacional de Control. Y antes de hablar de labores de control, verificación, fiscalización, yo quisiera que nos comunique un poco, nos cuente sobre este lineamiento que han emprendido, muy oportuno para empoderar a la población, para que el ciudadano en principio sepa qué es la Contraloría y la utilice para la defensa de sus derechos. Sí, efectivamente. Como yo he solido siempre mencionar, para mí el mejor aliado del control gubernamental es el control social, ¿no? Porque por un lado es materialmente imposible poder ejercer un proceso de fiscalización externo a todas las obras. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que una obra, y partimos de esa definición, una obra puede ser desde la línea 2 del metro, una mega obra de varios miles, millones de dólares, hasta la pavimentación de una calle, y que una obra se puede hacer en más de un año, ¿no? Con todo lo que ya sabemos que se demoran a hacer las obras. En la vida práctica, cada año hay en ejecución a nivel nacional más de 30.000 obras en el Perú. Pero si la Contraloría no solamente mira las obras, mira todos los procesos de contratación de bienes, servicios. Las diferentes etapas, ¿no? En las diferentes etapas. Entonces, hay también, a nivel nacional, hay más de 125.000 procesos de contratación de bienes, servicios anualmente. Entonces, es materialmente imposible que una organización, no importa cuánto personal tenga, nosotros somos una organización que actualmente estamos en un proceso de expansión, producto de las reformas que se están introduciendo al sistema de control. Pero igual, somos ahorita como casi 3.200 personas a nivel nacional. Tenemos previsto absorber las oficinas de control institucional, el trabajo que hacen las oficinas de control institucional, en donde hoy por hoy hay alrededor de 4.200 personas, ¿no? Con lo cual tenemos un estimado de que al cierre de este proceso de reforma que va a terminar con el bicentenario, es un diseño programático a 3 años, la Contraloría debería ser alrededor de unas 7.600 personas, más o menos. Aún así, sería imposible poder mirar todo, ¿no? Pero por otro lado, ¿quién sí nos puede ayudar? ¿Quién está cerca de la obra? ¿Quién es el principal beneficiario y el principal interesado de que estas obras se hagan bien y sin corrupción? Pues el ciudadano. Y es por eso que hemos desplegado una serie de programas, ¿no? Fortaleciendo algunos que ya existían y generando unos nuevos, con el propósito de acercarnos más al ciudadano. Como usted bien mencionaba, por ejemplo, todo el proceso de fiscalización del buen uso de los recursos públicos y evitar que sean aplicados en las campañas proselitistas, ahora en el último proceso de elecciones municipales y regionales, el pasado domingo 7 de octubre, lo hemos podido hacer gracias a la colaboración de los ciudadanos a través del programa Postula con la Tuya. O ahora tenemos audiencias públicas provinciales, la Contraloría te escucha, la Contraloría va a ir a cada una de las provincias del Perú en los próximos meses con el propósito de desplegar un proceso de rendición de cuentas, informarles qué estamos haciendo con sus denuncias, porque las denuncias de los ciudadanos es lo que genera el proceso de control. O sea, porque nosotros tenemos una serie de modelos de riesgo, catalogamos los riesgos de las distintas entidades, pero ciertamente es la denuncia ciudadana la que nos orienta a ver a dónde investigamos con mayor o menor intensidad. Y es importante, ojo, que el ciudadano sepa que esa denuncia tiene efectivamente una respuesta. ¿No es cierto? Que se sigue un proceso, que hay un seguimiento. Entre las muchas iniciativas que ha mencionado, claro, están las audiencias públicas, está también Vigilamos Contigo la reconstrucción, ¿no? Un tema que está en la agenda, por supuesto, de desarrollo de nuestro país y que ahora tienen que asumir también las nuevas autoridades. Ciertamente, ¿no? Por eso que justamente a propósito de ese tema y dada la importancia que también le otorgamos, hemos programado ahora en el mes de octubre, ¿no?, un operativo a nivel nacional, Vigilamos Contigo la reconstrucción con cambios, que implica que alrededor de más de 340 auditores a nivel nacional, en equipos distribuidos a lo largo de las 13 regiones del Perú, van a ir a constatar in situ qué es lo que está pasando con todas las obras de la reconstrucción. Pero por otro lado, no solamente se va a hacer esa visita de inspección, sino que por otro lado también se va a ver qué es lo que está pasando con los estudios. Hay más de 1.200 obras en estudios solamente del gobierno nacional que se están llevando a cabo, y es por eso que esperamos que, dadas las decisiones que ha tomado el gobierno, el próximo año pueda haber un relanzamiento en los niveles de ejecución con mucha mayor velocidad del proceso de reconstrucción con cambios. Y ojo que sobre esta iniciativa ya se llevó a cabo un primer operativo en abril, ¿no es cierto? Identificó un total de 500
234 obras, y de ellas, pues hay que decir, 200 se encontraban en ejecución, 309 concluidas, ¿no?, con y sin liquidación, 20 paralizadas y 5 abandonadas. Información que además tiene que tener el ciudadano, porque eso es importante, ¿no? No solamente empoderarlo, sino transparentar la información, y en eso me parece que la Contraloría también está dando el ejemplo. Sí, y de hecho, por ejemplo, en este caso en particular, que tenemos las transferencias de gestión con Eso, todas las ¿qué va a pasar? autoridades nuevas a nivel regional y a nivel local, entonces es muy importante que ellos tengan esta información de primera mano para que puedan priorizar las acciones, y de esa manera el flujo de la prestación de bienes y servicios públicos, y particularmente de las obras, se pueda continuar. Y no suceda, como siempre ha sucedido en anteriores ocasiones, que apenas hay un cambio de gestión, todo se paraliza durante meses. No, y el afectado, ¿no?, es el ciudadano, el vecino, ¿no? Como usted bien señala, siempre el afectado es el ciudadano, no es la autoridad saliente, porque ya se fue. La autoridad entrante tampoco tiene complicaciones, es el ciudadano, porque al cortarse el flujo de la gestión pública, se corta también el flujo de la provisión de bienes y servicios públicos, ¿no? A esta fecha, el 18 de octubre, ¿cómo va justamente el proceso de rendición de cuentas? A ver, de acuerdo nosotros estamos haciendo un seguimiento permanente de este proceso de rendición de cuentas, de este proceso de transferencia de gestión, aprendiendo de la experiencia de años anteriores, de procesos anteriores. Empezamos más temprano, ¿no? Se ha empezado a partir del mes de mediados de año, y a la fecha el informe preliminar, que es la base, es decir, la sistematización de toda la información para podernos sentar, que se siente la comisión de transferencia del gobierno saliente y del gobierno entrante, tiene que presentar un informe preliminar. A la fecha tenemos la información que alrededor de el 60% aproximadamente de todas las circunscripciones regionales, provinciales y distritales, es decir, 1.900 entidades públicas, han cumplido razonablemente con presentar esa información, ya la tienen disponible. Y este 60% en términos de número representa casi 3/4 partes, ¿no?, en términos del monto, ¿no? Y entonces ahí hay una exhortación que tenemos que hacer a aquellas otras entidades, ese saldo, porque más allá de las disposiciones o sanciones administrativas que la Contraloría pues en su momento desplegará porque están incumpliendo la normatividad vigente. Claro, va a venir una sanción. Así es, lo importante es, más allá de la sanción, es fundamental que ese proceso de gestión, de transferencia de gestión, se realice. Y en ese sentido, la Contraloría, dado de que ya hemos tomado el control de prácticamente 191 de las 196 provincias del Perú, porque ese es otro de los problemas que la reforma de la Contraloría ha empezado a resolver. Antes, todos los problemas de corrupción se deben pues a muchas causas. Una de ellas es que no había control, ¿no? Entonces más o menos que cada uno hacía lo que quería y no pasaba nada, ¿no? De hecho, por ejemplo, las cifras son bastante elocuentes. En el 30% de las provincias del Perú no había control, no había oficina de control institucional. Nunca se había creado, los alcaldes nunca la habían creado, la Contraloría nunca tuvo los recursos tampoco para poder hacerse cargo de eso. Y en el 70% restante, en más de la mitad, los contralores no eran designados por mi despacho, sino por el propio alcalde. El propio alcalde los contrataba, los nombraba, les pagaba, y en todas las oficinas, inclusive en aquellas en donde el jefe de la Contraloría, el jefe de la Oficina de Control Institucional era designado por el Contralor, todo el personal profesional, o sea, la gente que trabajaba, su equipo, los que hacían las auditorías, los servicios de control, todos eran de la entidad. Bueno, entonces, ¿qué tipo de transparencia podría haber ahí? Así es, se generaba pues una situación inverosímil en la que la falta de autonomía y de independencia del Contralor o del controlador, nadie puede pensar pues que un controlador va a hacer bien su trabajo si depende del controlado, ¿no? Y eso es lo que ha venido sucediendo durante décadas. Bueno, tenemos que entender entonces que la lucha contra la corrupción, ojo, no solamente responde a voluntades, también a recursos. Por supuesto que sí. ¿No? Nosotros no podríamos estar haciendo esta reforma tan profunda al Sistema Nacional de Control si es que no hubiéramos tenido, como lo seguimos teniendo, el apoyo del Poder Legislativo para poder hacer los cambios normativos. Ustedes saben de que en la administración pública cambios estructurales requieren necesariamente modificaciones legales. Y por otro lado, el apoyo también del Poder Ejecutivo para podernos facilitar los recursos para poder desplegar todas estas acciones. Habló usted sobre este plan que tiene la Contraloría rumbo al Bicentenario. ¿Cuáles van a ser para ustedes los principales desafíos, ¿no?, a enfrentar en estos 3 años? A ver, en lo que se refiere en los próximos 3 años, ¿no?,
nosotros acabamos de lograr, y con mucha satisfacción y orgullo, la presidencia del OLACEF, ¿no? Muy bien. Que es la organización que agrupa todas las contralorías de la región. Vamos a tener la presidencia aquí en Perú después de 25 años prácticamente. Y tenemos una serie de acciones que desarrollar en este trienio, que como usted bien dice, justo calza o finaliza con un hito histórico en nuestra sociedad y en el sentimiento nacional, que es pues el bicentenario de nuestra república, ¿no? Y tenemos programado desarrollar una serie de acciones tendientes esencialmente a fortalecer la cooperación interinstitucional entre las distintas EFS para poder luchar en conjunto contra la corrupción transnacional, pero por otro lado avanzar mucho aprendiendo de las experiencias de los otros países también en los temas de materia medioambiental, ¿no? Que afecta mucho a nuestro país, ¿no? Y por otro lado también aprender de ellos lo que todos los temas vinculados y enseñarles también todo lo que hemos avanzado en materia de control social. Y en una serie de aspectos muy puntuales, como por ejemplo, hay una serie de experiencias en otras EFS que nosotros no tenemos. De hecho, por ejemplo, el próximo año, o a partir del próximo año, iniciaremos el proceso de auditoría de la refinería de Talara. Pero aquí hace muchísimos años que no se hace ninguna refinería, hace muchísimos años que nadie ha hecho una auditoría a una refinería. Bueno, pues seremos referente y tomaremos referentes. Exactamente, ¿no es cierto? De eso se trata. Por ejemplo, Colombia acaba de desarrollar y tiene toda la capacidad para hacer auditorías a refinerías, y entonces vamos a establecer un mecanismo conjunto de trabajo. Entonces, la posibilidad de intercambiar experiencias entre las entidades de fiscalización superior de la región genera grandes beneficios para todos, ¿no? Y ya que habla usted de intercambiar experiencias, quisiera hablar en este par de minutos que nos quedan nada más sobre el trabajo articulado. En principio, el trabajo que realizó la Contraloría General de la República con el Jurado Nacional de Elecciones y la presentación de un proyecto de ley que justamente habla de una nueva causal de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Efectivamente, porque ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Como parte de la reforma del Sistema Nacional de Control, con la Ley 3742 que entró en vigencia a partir del 29 de marzo de este año, es decir, cuando las autoridades ya habían sido electas, las actuales, antes las autoridades electas por voto popular, entendamos, los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, distritales, los regidores municipales y los consejeros regionales, no estaban sujetos al proceso administrativo sancionador. A partir de esta ley, ese blindaje que tenían, esa situación que los exoneraba de esta responsabilidad administrativa, ya no existe. Por tanto, ahorita podemos tener una situación, dado de que el proceso de elección se convocó con mucha anterioridad a esa fecha, y dadas las actuales normativas vinculadas, como usted bien dice, a las causales para suspensión y vacancia, podemos tener el caso de que hayan sido electos, ¿no?, funcionarios o exfuncionarios públicos que están suspendidos o inhabilitados de la función pública por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría. Y en esa circunstancia, pues vamos a tener un problema sustancial en la gestión pública en esos casos. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si está inhabilitado de la función pública, su firma no vale en el sector público, ni siquiera podría cobrar su sueldo. Entonces está fuera de la administración pública. Entonces es muy importante resolver ese espacio gris legal, y es por eso que trabajamos de la mano con el Jurado Nacional de Elecciones, y hace algunas semanas atrás, casi más de un mes, presentamos al Congreso de la República una iniciativa legislativa para poder solucionar ese problema potencial, y que yo espero que somos conscientes de toda la dinámica y la coyuntura que está atravesando nuestro país en materia legislativa también, pero espero que el Congreso durante este último meses del año pueda discutir y perfeccionar y aprobar esa iniciativa, de tal manera de que cuando ya las nuevas autoridades tomen posesión y se hagan cargo de sus respectivos despachos en el mes de enero, ya las reglas estén absolutamente claras. Por supuesto, esperamos una pronta respuesta del legislativo. ¿Dónde pueden los televidentes, los ciudadanos en general, encontrar más información, acercarse a la Contraloría General de la República, incluso aquellos que quieran responder a una convocatoria de trabajo? Sí, bueno, efectivamente, como parte de este proceso de fortalecimiento de las capacidades de la Contraloría, se ha dispuesto la contratación de 1000 posiciones CAS a nivel nacional. Ahora, todo lo que se hace en la Contraloría, todos los procesos CAS y los procesos CAP,
son procesos absolutamente meritocráticos y entonces dan exámenes a nivel nacional, exámenes de conocimiento, exámenes psicotécnicos, psicológicos. Y entonces ahora se ha vuelto a hacer una nueva convocatoria, son casi 800 las posiciones que se están convocando. A nivel nacional necesitamos a los mejores profesionales que quieran luchar contra la corrupción desde el staff de la Contraloría, en términos de ingenieros, abogados, contadores, economistas, de diversas profesiones a nivel nacional. Y de hecho, me parece que, si mal no recuerdo, el próximo domingo 28, ¿no? se va a llevar a cabo los procesos de examen en cada una de las regiones de nuestro país. Y por otro lado, va a haber luego otra convocatoria adicional cuyo examen se está previendo para mediados del mes de noviembre. Muy bien, la inscripción hasta el 21 de octubre, según la información que tengo. Efectivamente, aquí conmigo, para este primer proceso, cuyo examen es el 28, ¿no? Y luego se está convocando un nuevo proceso cuyo examen va a ser a mediados del mes de noviembre. Muy bien, ya sabemos entonces que el control, ¿no es cierto?, de nuestros recursos y bienes depende de todos nosotros. Muchísimas gracias, Contralor, por habernos acompañado. No, qué ocurrencia, muchas gracias. Muy bien, hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más.